Capítulo 28. Poco antes de medianoche, Sam Booker salió del Cobb Lodge. Llevaba una chaqueta de cuero castaño, jersey azul, tejanos y zapatillas de deportes azules, un atuendo que le permitía confundirse con la noche, pero que no levantaba sospechas, aunque tal vez resultaba un poco demasiado juvenil para un hombre de su habitualmente monótono porte. Por normal que pareciera, la chaqueta tenía varios bolsillos interiores, con gran capacidad para guardar diversos útiles apropiados para allanamiento de moradas. Bajo la escalera sur, salió por la puerta trasera y se detuvo durante unos instantes en el callejón que había detrás del motel. La espesa bruma avanzaba por el acantilado y a través de la barandilla. Llevaba por una repentina brisa marítima que por fin había roto la calma de la noche. Dentro de pocas horas habría arrastrado la niebla hacia el interior y habría dejado la costa relativamente visible. Para entonces, Sam habría terminado la tarea que le esperaba y ya sin necesidad el encubrimiento de la niebla estaría durmiendo, o mejor dicho, combatiendo contra el insomnio en su habitación del motel. Estaba inquieto. No había olvidado a los jóvenes que horas antes le habían perseguido por Iceberry Way como su verdadera naturaleza. Todavía era un misterio. Continuó pensando en ellos como drogadictos, si bien sabía que eran más delincuentes juveniles. Por extraño que pareciera, tenía la sensación de saber lo que eran, pero la idea surgía de su subconsciente, reposaba en el reino de la inconsciencia. Rodeó el extremo sur del edificio, dejó atrás la parte posterior de la cafetería y ahora estaba cerrada, y 10 minutos después, dando un rodeo, llegó al ayuntamiento de Moonlight Cove en Jacoby Street. Era exactamente tal y como lo habían descrito los agentes de San Francisco. Un edificio de 2 plantas, de ladrillo en la planta baja y mampostería blanca en la superior, con tejado de pizarra, contraventanas verde oscuro y grandes farolas en la entrada principal. El ayuntamiento y el terreno sobre el que se erigía ocupaban media manzana de la parte norte de la calle, pero su arquitectura poco convencional armonizaba con el vecindario residencial. Las luces interiores y exteriores de la planta baja estaban encendidas incluso a aquellas horas, ya que, además de las oficinas municipales y de la compañía de aguas, el edificio cobijaba el departamento de policía, que nunca cerraba. Desde la acera de enfrente, simulando un paseo nocturno, Sam estudió el lugar mientras pasaba por delante. No descubrió ninguna actividad inusitada. La puerta principal estaba desierta. A través de las puertas de cristal observó un vestíbulo bien iluminado. Al llegar a la esquina siguiente, se dirigió hacia el norte y entró en el callejón situado en el centro de la manzana. Aquella entrada de servicio estaba rodeada de árboles, matorrales y verjas que indicaban la parte posterior de las casas de Jacoby Street y Pacific Drive, algunos garajes y cobertizos, cubos de basura y un amplio solar para el aparcamiento municipal. Sam se ocultó detrás de un seto de unos 2 metros de altura. Aunque el callejón estaba muy oscuro, 2 farolas con luz amarillenta revelaban la existencia del parque móvil del ayuntamiento, que era de 12 vehículos. 4 Ford, modelo antiguo, de color verde del tipo fabricado por encargo para el gobierno federal, estatal y local, un camión, una furgoneta, ambos con el distintivo de la localidad y la leyenda, Compañía de Aguas, una pesada máquina limpiadora de calles, un gran camión con laterales de madera y puerta trasera y 4 coches de la policía, todos Chevy, sedán. El cuarteto blanquinegro era el que le interesaba, ya que estaba equipado con ordenadores VDT conectados al de la comisaría. Moonlight Cove tenía 8 coches patrulla, muchos para un soñoliento pueblo costero, 5 más de los que otras localidades de tamaño similar podían costearse y con los que seguro que tenían suficiente. Pero todo en aquel departamento de policía
era mayor y mejor de lo necesario, lo cual había constituido uno de los motivos que habían hecho disparar la alarma silenciosa en la cabeza de los agentes del FBI enviados a investigar la muerte de los Bustamante y de Sánchez. Moonlight Cop disponía de 12 oficiales con horario completo y de 3 con horario reducido, además de 4 personas dedicadas al trabajo administrativo. Una buena plantilla. Todos recibían salarios equiparables a los 2 de sus colegas de la costa oeste, excesivo por consiguiente en un pueblo como aquel. Contaban con los mejores uniformes, el mejor mobiliario de oficina, un pequeño arsenal de revólveres, fusiles antidisturbios y gases lacrimógenos y, lo más sorprendente, estaban informatizados hasta un punto que hubiera sido la envidia de los muchachos del Comando Estratégico del Aire en Colorado. Desde su escondrijo en el seto, Sam observó el solar durante unos minutos para asegurarse de que no hubiera nadie sentado en algunos de los coches o de guardia entre las sombras. Las persianas estaban echadas en todas las ventanas iluminadas de la planta de abajo, de modo que nadie del interior veía la zona de aparcamiento. De otro de los bolsillos sacó un par de guantes de piel de cabra, suaves y flexibles. Se disponía a ponerse manos a la obra cuando oyó algo a sus espaldas. Un crujido, por donde él había llegado. Agazapado entre la hierba, se giró para averiguar el origen del ruido. Un envase de cartón, 2 veces más grande que una caja de zapatos, se deslizaba sobre el asfalto, arrastrado por la brisa creciente que agitaba las hojas de plantas y árboles. El cartón chocó contra un cubo de basura, quedó bloqueado y dejó de hacer ruido. Al otro lado del callejón, flotando en dirección este con la brisa, la niebla parecía ahora humo, como si el pueblo ardiera. Forzó la vista para penetrar en aquel remolino de vapor y comprobar que estaba solo. Luego corrió a hurtadillas hasta el más cercano de los coches patrulla. Estaba cerrado con llave. De un bolsillo interior sacó una llave maestra de patrullero que abría al instante cualquier cerradura sin dañarla. Forzó la puerta, se deslizó hacia el volante y cerró con tanta rapidez y sigilo como pudo. La luz de las farolas le bastaba para ver lo que estaba haciendo, pero tenía experiencia suficiente como para trabajar casi a oscuras. Guardó la llave maestra y, utilizando un interruptor de encendido, en cuestión de segundos quedaron a la vista los cables. Aquella parte era lo peor. Para operar con el ordenador tenía que poner en marcha el motor del coche. El aparato era muy potente y para comunicar con la base de datos hubiera consumido la batería. La niebla cubriría los gases de escape, pero no el ruido del motor. El vehículo estaba aparcado a 3 metros del edificio, así que no era probable que desde dentro lo oyeran, pero si alguien salía a tomar el aire o para salir de servicio en alguno de los 2 coches de patrulla, el ronroneo del motor no le pasaría desapercibido. Entonces Sam se encontraría con un enfrentamiento del que, dada la frecuencia de muertes violentas en aquella localidad, no saldría vivo. Con un ligero suspiro, apretando el acelerador con el pie derecho, hizo un puente. El motor se puso en marcha, de inmediato sin rechinar. La pantalla parpadeó. La sofisticada automatización del departamento de policía era un regalo de la New Wave Microtechnology, ya que se suponía que utilizaban Moonlight Cop como una especie de campo de pruebas para sus nuevos sistemas y software. La fuente del exceso de donación, tan evidente de todos los demás aspectos del departamento, no era fácil de concretar, pero se sospechaba que procedía de la New Wave o de su accionista mayoritario presidente, Thomas Shadak. Cualquier ciudadano era muy libre de subvencionar a la policía local u otros organismos con su dinero, por supuesto, pero si eso era lo que hacía Shadak, ¿por qué no era de dominio público? Ningún hombre inocente entregaba grandes sumas de dinero para una causa cívica con absoluta modestia.
Si Shattuck mantenía en secreto su mecenazgo sobre las autoridades locales, la posibilidad del soborno de policías funcionarios no podría descartarse. ¿Y si la policía de Moonlight Cove era prácticamente tropa del ejército privado de Shattuck? Resultaba que la sospechosa cantidad de muertes violentas durante las últimas semanas podía tener relación con la ilícita alianza. El VDT del coche mostraba el logotipo de New Wave en el ángulo inferior derecho, como hubiera mostrado el de IBM si se hubiera tratado de uno de esos aparatos. Durante la investigación de los oficiales de San Francisco sobre el caso Sánchez Bustamante, uno de los mejores agentes del departamento, Morrie Stein, había estado en un coche patrulla con uno de los policías de Watkins, Rhys Dorn, cuando éste había accedido al ordenador central para obtener una información del archivo del departamento. Entonces Morrie había sospechado que el aparato era más sofisticado de lo que Watkins y sus hombres habían revelado y que les proporcionaban servicios que, en toda cierta medida, excedían los límites legales de la autoridad policial, cosa que no querían que se supiera, por lo que había memorizado el código con el que Rhys había accedido al sistema. Ya de vuelta a su oficina de Los Ángeles, le había dicho: «Creo que todos los polis de ese misterioso pueblo tienen un propio código de acceso al ordenador, pero el de Dorn debe servir como otro cualquiera. Sam, tienes que introducirte en su sistema y dejar que te muestre algunos menús, ver qué te ofrece, jugar un poco con él cuando Watkins y sus hombres no te espíen». Sí, ya sé que te parezco un poco paranoico, pero allí hay demasiadas altas tecnología para su tamaño y necesidades, a menos que se lleven algo sucio entre manos. Al principio parece como cualquier pueblo, incluso más tranquilo que la mayoría, bastante bonito, pero maldita sea, después tienes la impresión de que todo el vecindario tiene los teléfonos pinchados, de que eres vigilado donde quiera que vas y que el gran hermano te sigue los pasos minuto a minuto. Te lo prometo, Sam, al cabo de pocos días tienes la seguridad de estar en un estado policial en miniatura, donde el control es tan sutil que aunque no lo ves es total. Esos polis están pringados, Sam, hasta el cuello, quizá tráfico de drogas, y el ordenador tiene algo que ver. El número de Rhys era el 262699 y Sam lo pulsó en el teclado. El logotipo de New Wave desapareció. La pantalla quedó oscura durante un segundo. Luego apareció un menú. Escoja 1. A. Operador. B. Archivo central. C. Tablero de anuncios. D. Comunicación módem. Para Sam, la primera opción indicaba que un coche patrulla podía comunicarse con el ordenador de comisaría, no solo a través de la radio del coche, sino también mediante el ordenador. Pero, ¿por qué querría molestarse en teclear preguntas al operador y leer las respuestas del VDT si podía obtener la información con más facilidad y rapidez por radio? A menos que hubiera ciertas cosas que esos policías no quisieran hablar por radio, porque podrían ser escuchadas por cualquiera con un receptor en la misma frecuencia. No quería comunicar con el operador, ya que tendría que iniciar un diálogo, haciéndose pasar por Rhys Dorn, y eso sería lo mismo que gritar: estoy aquí en uno de vuestros coches patrullas, metiendo las narices justo donde no queréis. ¿Por qué no venís a cortármela? Así que tecleó B. Apareció otro menú. Escoja 1. A. Situación. Detenidos, actualidad. B. Situación. Presentados a juicio. C. Situación. Pendientes, presentar a juicio. D. Ficha detenciones anteriores, condado. E. Ficha detenciones anteriores, local. F. Criminales condenados viviendo en condado. G. Criminales condenados viviendo en localidad. Solo para asegurarse de que las ofertas del menú eran lo que parecían y no códigos para otra información, seleccionó F para obtener datos de criminales convictos viviendo en el condado.
Apareció otro menú: asesinato, homicidio, violación, abusos sexuales, violencias físicas, atraco a mano armada, robo con allanamiento de morada, otros robos, diversos delitos menores. Solicitó el archivo de asesinato y descubrió que 3 condenados por asesinato en primer o segundo grado vivían como hombres libres en el condado después de haber cumplido penas entre 12 y 40 años y de haber sido liberados bajo palabra. Sus nombres, direcciones y teléfonos aparecieron en la pantalla justo a nombre de sus víctimas, con detalles resumidos del asesinato y las fechas de su ingreso en prisión. Ninguno vivía dentro de los límites de Moonlight Cove. Sam levantó la vista de la pantalla y observó el aparcamiento. Seguía desierto. La niebla era densa y pasaba por las ventanillas del coche en oleadas. A Sam le daba la impresión de encontrarse dentro de un submarino, observando largas colonias de algas arrastradas por corrientes marinas. Volvió al menú principal y seleccionó C. Tablero de anuncios. Resultó ser una lista de mensajes que Watkins y sus oficiales se habían dejado unos a otros referentes a asuntos que algunas veces parecían relacionados con el trabajo y otras privadas. La mayoría estaba resumida con abreviaciones tan extrañas que no se veía capaz de devanarse los sesos, aparte de que tampoco sabía si valía la pena descifrarlas. Seleccionó D. Comunicación Modem y se le mostró una lista de ordenadores de todo el país con los que podía comunicarse con el teléfono Modem instalado en el cercano edificio municipal. Las posibles conexiones del departamento eran apabullantes. Los Ángeles DP, Departamento de Policía. San Francisco DP, San Diego DP. Denver DP. Houston DP. Dallas DP. Phoenix DP. Chicago DP. Miami DP. Nueva York DP. Y una veintena de otras grandes ciudades. Departamento de Tráfico de California, Departamento de Prisiones, Patrulla de Autopistas y muchas otras dependencias estatales con menos conexiones obvias que el trabajo policial. Archivos personales del Ejército norteamericano, archivos personales de la Marina, archivos personales de las Fuerzas Aéreas, archivos criminales del FBI, SALCL, Sistema Asistencia Local Cumplimiento de la Ley, un programa relativamente nuevo del departamento, incluso con las oficinas de Interpol en Nueva York, a través de la cual la organización internacional podía acceder a su archivo central en Europa. ¿Para qué diablos necesitaría una pequeña policía rural en California todas aquellas fuentes de información? Y lo que era más, datos a los que ni siquiera la policía informatizada de ciudades como Los Ángeles tendría fácil acceso. Según la ley, la policía no podía obtener muchos de aquellos datos sin una orden judicial, como, por ejemplo, los archivos de TRW, la primera firma nacional de investigaciones de finanzas. La capacidad de la policía de Moonlight Cove para acceder a su antojo a la base de datos por la TRW tenía que ser un secreto guardado por la misma compañía, ya que no hubiera cooperado para revelar sus archivos sin un requerimiento. El programa ofrecía entrada también a las bases de datos de la CIA en Virginia, que se suponían inaccesibles fuera de las paredes de la agencia, y a cierta documentación del FBI que se creía igualmente inviolable. Volvió desconcertado al menú principal. Contempló el aparcamiento pensativo. Pocos días antes, Morrie Epstein le había sugerido que la policía de Moonlight Cove quizá traficara con drogas y que la generosidad de New Wave en cuanto a ordenadores podría indicar complicidad por parte de ciertos directivos sin identificar de la firma. Pero el departamento estaba también interesado en la posibilidad de que New Wave
vendiera de forma ilegal alta tecnología a los soviéticos y hubiera sobornado a la policía de Mundlaykov, ya que a través de esas conexiones con las fuerzas del orden, la compañía sería alertada de inmediato si un agente federal investigaba sus actividades. No sabían si alguno de esos delitos guardaba relación con todas las muertes recientes, pero tenían que empezar con alguna teoría. Ahora Sam estaba dispuesto a descartar tanto la idea de que New Wave vendiera a los rusos, como la de la que algunos ejecutivos estuvieran implicados en el tráfico de narcóticos. La enorme tela de araña de bases de datos de que disponía la policía a través de su módem 112, según el menú, excedía en grado sumo cualquier cosa que necesitara para el tráfico de drogas o para enterarse de sospechas federales de posibles relaciones New Wave con los soviéticos. Habían creado una red de información más adecuada para las necesidades de gobierno de todo un estado, o mejor dicho, de un pequeño país. Un pequeño país hostil. Aquel laberinto de datos estaba diseñado para proporcionar a su propietario un enorme poder. Daba la impresión de que aquella pequeña y pintoresca población estuviera en manos de un megalómano, cuyo primer engaño consistiera en creer que podía constituir un pequeño reino desde el que poco a poco conquistaría territorios mayores. Hoy Mundlaykov, mañana el mundo. ¿Qué coño estarán haciendo?, se preguntó en voz alta. Capítulo 29. Tessa estaba en su habitación del Cobb Lodge, dispuesta a acostarse vestida con las bragas color crema y una camiseta con la cara sonriente de la ranita Gustavo. Bebía Coca-Cola Light e intentó ver la repetición del programa esta noche, pero no consiguió interesarse por la charla que Johnny Carson mantenía con una actriz estúpida, una cantante estúpida y un cómico estúpido, tan insustanciales como la Coca-Cola Light. Cuanto más tiempo transcurría después de su inquietante experiencia en los vestíbulos y escalera del motel, más se preguntaba si lo habría imaginado. Estaba trastornada por la muerte de Yanis, después de todo, preocupada por la idea de que hubiera sido un asesinato y no un suicidio. Y todavía sentía indigestión a causa de la hamburguesa que había cenado, tan grasienta que hubieran podido freírla con panecillo y todo, en manteca de búfalo. Tessa empezó a pensar que los fantasmas que la habían asustado no eran más que un indigesto trozo de buey, un chorro de mostaza, una rebanada de queso y patatas correosas. Cuando uno de los invitados de Carson hablaba sobre un fin de semana pasado en un festival artístico de La Habana con Fidel Castro, un gran tipo, ocurrente, comprensivo, Tessa se levantó de la cama y entró en el baño para lavarse la cara y los dientes. Mientras apretaba el tubo de la pasta dentrífica, oyó que alguien forzaba la puerta de su dormitorio. El pequeño baño estaba en la esquina de un recibidor, aún más pequeño. Al salir al umbral, vio que el pomo giraba a izquierda y a derecha, como si alguien comprobara la cerradura. Y tampoco se andaba con sutilezas. La cerradura traqueteaba y la puerta golpeaba contra el marco. Dejó caer el cepillo de dientes y corrió al teléfono situado sobre la mesilla de noche. No había línea. Marcó el 0 del operador, pero no se oía nada. La centralita del motel estaba cerrada y el teléfono continuaba mudo.